Hola a todos, seguimos con el bloque 4.10 y vamos a ver ejercicios resueltos de costes, umbral de rentabilidad y la disyuntiva que se plantea la empresa en ocasiones sobre si producir o comprar. Empezamos. Lo primero que vamos a ver es esta tabla que ya os la he puesto resuelta porque lo que me interesa es que la veamos en conjunto. Si queréis para practicarla podéis hacer vosotros. Y vemos que hay un volumen de producción, en este caso bocadillos, que va de 1 a 10, 20, 30, ¿vale? Hasta 60. ¿Qué podemos observar? Pues que el coste variable, que lo obtenemos multiplicando el coste variable medio por las unidades, va aumentando a medida que va aumentando la producción. ¿Por qué? Porque el coste variable depende de Q. En cambio, los costes fijos son constantes y vemos que, aunque vaya aumentando el número de bocadillos, el coste fijo es constante, no aumenta, no varía. El coste total sí que va aumentando. ¿Por qué? Pues porque el coste total es la suma del coste fijo más el coste variable. Por lo tanto, si el coste variable depende de la producción, el coste total también aumentará a medida que lo haga la producción. Coste variable medio es el coste variable de un bocadillo, de una unidad. El coste total medio es el coste total de una unidad, en este caso un bocadillo. Luego vemos que el ingreso, que es el precio al que vendemos el producto por la cantidad, vemos que a medida que aumentan los bocadillos, el ingreso también va aumentando. Y el beneficio, igual, el beneficio, que es la diferencia entre los ingresos y los costes, vemos que también va aumentando. De hecho, en estas tres filas, en estos tres supuestos, el beneficio es negativo. ¿Qué significa? Pues que la empresa tiene pérdidas. Y luego vemos el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, que se obtiene dividiendo coste fijo entre precio menos coste variable medio, me dice el volumen de ventas que la empresa tiene que tener para cubrir costes. Es 20,83. ¿Qué observamos? Que cuando la empresa ya supera ese volumen, ese umbral, ese punto, empieza a tener beneficios y por debajo tiene pérdidas. Y cuanto más por encima está, más beneficios tiene. Continuamos. Vamos a ver ahora el caso de una empresa que se dedica a la fabricación de bolígrafos. Nos dice que su capacidad productiva le permite elaborar 925 bolígrafos o unidades. Me dice los costes fijos y los costes variables por unidad. Muy importante. Cuando me dice coste variable por unidad, coste variable unitario, se refiere al coste variable medio. Es fundamental tener claro que el coste variable medio es el coste de una unidad. ¿Qué me cuesta? Una. Y luego me dice que el precio de venta es de 50 céntimos. Lo primero que hacemos es ordenar, clasificar la información, porque es mucho más visual tener los datos de esta manera que aquí. Una vez que ya lo hemos hecho, pasamos al apartado A. Define y calcula el umbral de rentabilidad y represéntalo gráficamente, indicando la zona de beneficios y pérdidas. Bueno, pues la fórmula de umbral es la siguiente. Q0 igual a coste fijo entre precio menos coste variable medio. Muy importante, es precio menos, no precio por. Sustituimos 240 entre 0,5 menos 0,2 y esto me da 800. ¿800 qué? 800 unidades. En los ejercicios que hacemos de costes, cuando hablamos de coste fijo, coste medio, precio, son euros. Ingresos, beneficio, hablamos de euros. Sin embargo, cuando calculamos el umbral, son unidades. Lo voy a subrayar. ¿De acuerdo? Umbral de rentabilidad, 800 unidades. ¿Qué significa? 800 unidades es el volumen de ventas que la empresa tiene que tener para cubrir costes. Es decir, en este punto sus beneficios son de cero, es decir, sus ingresos coinciden con los costes totales. A partir de ahí, si vendiera 801 unidades, su beneficio sería positivo. Y si vendiera 799 unidades, su beneficio sería negativo, por lo tanto tendría pérdidas.
Si la empresa tiene beneficios, es una situación favorable, y si la empresa tiene pérdidas, es una situación desfavorable. Seguimos. Nos dice que lo representemos gráficamente y sería lo siguiente. Dibujamos los ejes. Aquí tenemos ingresos y costes y aquí unidades. Voy un poco rápida porque ya hay un vídeo de cómo hacer gráficas, por lo tanto voy un poco más directa. Tenemos los costes fijos, tenemos los ingresos, tenemos también los costes totales y el punto donde se cruzan es el punto muerto. Y aquí tenemos Q0. ¿Qué datos son? Bueno, pues los tenemos. Q0 nos lo hemos calculado con la fórmula, nos da 800 unidades. El valor de los costes fijos es de 240. Y en el punto muerto, para encontrar el valor que tenemos que poner aquí, lo que vamos a hacer es, sabemos que en ese punto los ingresos totales son iguales a los costes totales, por lo tanto, encuentre el ingreso o el coste, sería lo mismo. Entonces, yo quiero saber qué ingreso tendré si las unidades son 800, por lo tanto, hago precio por cantidad. El precio es 0,50, por lo tanto, haré 0,50 por 800 y me da 400. Pues ya tendríamos la gráfica. Pasamos al apartado B. En el apartado B me dice que por problemas en el abastecimiento, la empresa se ve obligada a producir al 75% de su capacidad. Lo hemos calculado ya aquí, ¿vale? Hemos hecho 925, que es el volumen máximo, por 0,75 y nos da 693,75 unidades. Pues ahora vamos a ver cuál sería el beneficio. ¿Cómo calculamos el beneficio? Pues el beneficio será, vamos a ponerlo aquí, será ingreso menos coste total. Si desglosamos la fórmula, quedaría de esta manera. Ingreso, precio por cantidad, menos coste total, es coste fijo, más coste variable medio por Q. Sustituimos los números. Precio, 0,5. Unidades, como me dice que es al 75%, pues 693. Voy a ir arrastrando los decimales, coge los decimales y los vamos a ir poniendo de esta manera. Coste fijo 240, coste variable medio 0,20 y lo tengo que multiplicar por 693,75 unidades. Me voy a parar aquí un momento. Los costes totales son los costes fijos más los costes variables, pero entendiendo por costes variables los costes variables medios por Q. El enunciado me dice que el coste variable es de 0,20, pero es lo que me cuesta una unidad. Esta empresa no hace solo una, esta empresa produce 693. De manera que si aquí pusiera 240 más 0,2 estaría incompleto. Tengo que hacer 240 más 0,2 por la producción. Esto es muy importante, muy importante. El coste variable medio lo tengo que multiplicar por Q, fundamental. Muy bien, pues cuando ya tenemos esto, resolvemos y nos da que el beneficio es de menos 31,87 euros. ¿Qué significa eso? Porque esta empresa tiene un beneficio negativo, es decir, tiene pérdidas. Obviamente que la empresa tenga pérdidas no es una situación deseable, pero son cosas que pueden ocurrir. Insisto mucho en que el beneficio puede ser negativo porque si estamos haciendo un examen y nos da negativo, a veces tendemos a pensar que nos hemos podido equivocar. Entonces hay que repasar siempre todos los cálculos 2 veces, pero entender que puede ocurrir que el resultado de negativo. Continuamos. Último apartado. Apartado C. Me dice que logra la empresa negociar con su proveedor una disminución de los costes variables medios. Por lo tanto, los costes variables medios después de esta negociación
será de 10 céntimos. Y lo que me pregunta es que en caso de que volviera a tener la misma producción que en el apartado anterior, en el B, ¿cuál sería el resultado? Pues entonces hacemos el beneficio de nuevo. En este caso los ingresos serían los mismos, por lo tanto sería 0,5 por 693,75 unidades y vamos a restar los costes fijos, que son los mismos, 240, y los costes variables medios habrán cambiado porque hemos logrado reducirlos y los vamos a multiplicar, muy importante, por 693,75. Y esto si lo resolvemos nos da 37,49 euros. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que después de la empresa negociar con el proveedor esta baja de los costes variables medios, ha pasado de tener pérdidas a tener beneficio. Seguimos, ejercicio 3. Ponemos, como hacemos siempre, toda la información aquí, ordenada para que sea más visual, y me da la información y me dice que a qué precio ha vendido cada unidad. Nos da como dato el umbral de rentabilidad, los costes fijos y los costes variables medios. Si os fijáis, pone aquí unos costes variables unitarios, no dice exactamente coste medio, pero nosotros ya sabemos que cuando dice unitario por unidad se refiere al coste medio. Pues entonces, ponemos la fórmula original, que es Q0 igual a coste fijo entre precio menos coste variable medio, y ahora vamos a sustituir los datos que tengamos. Q0 es 500, coste fijo es 150.000, el precio no lo sabemos, es la incógnita, y el coste variable medio son 100. Bueno, vamos a despejar. En este caso lo voy a ir haciendo un poquito más despacio, por si alguien tuviera dudas a la hora de despejar. Lo que vamos a hacer es pasar multiplicando P menos 100. Y nos quedaría de la siguiente manera. 500 por P menos 100. Y esto me da 150.000. Multiplicamos, nos quedaría 500P menos 50.000 igual a 150.000. 500P es igual a 150.000. Y estos 50.000 pasan al otro lado, como están restando, pasarán sumando. P es igual a 200.000 y, como aquí está multiplicando, pasará dividiendo. Y esto me da 400. 400 euros porque es un precio. Ya tenemos el precio. Seguimos. ¿Cuántas unidades debería haber vendido a ese precio? Vamos a poner el apartado. ¿Cuántas unidades debería haber vendido a ese precio para obtener un beneficio de 15.000? Bueno, pues entonces, lo primero, ponemos la fórmula original. Beneficio es igual a ingreso menos coste total. Luego desglosamos la fórmula y quedaría de la siguiente manera. Beneficio es igual a precio por cantidad menos coste fijo más coste variable medio por Q. Y ahora ya sustituimos, nos dice que el beneficio son 15.000, por lo tanto 15.000 será igual a precio, 400, que lo hemos encontrado en el apartado anterior, 400Q, menos 150.000, que son los costes fijos, más los costes variables medios son 100 por Q. Por lo tanto, primero, esto lo voy a hacer también paso a paso, por si alguien necesita verlo más despacio. Bueno, pues simplemente lo que hemos hecho es quitar el paréntesis y ahora el siguiente paso es 15.000, pasamos sumando los 150.000, porque como están restando, pasan sumando.
150.000 y esto nos da igual a 400Q menos 100Q. Por lo tanto, 400Q menos 100Q serán 300. Y esto 150 más 15, ¿de acuerdo? Pues serán 165.000. Es igual a 300Q. Q es igual a 165.000 entre 300. Y nos da 550 unidades. Acordaos que Q son unidades. Pues ya lo tendríamos el ejercicio. Pasamos al último. En este ejercicio, la empresa tiene la disyuntiva sobre si producir o comprar. La empresa se dedica a fabricar bolígrafos, los presenta en unas cajitas de madera y la duda es si comprar esas cajas ya hechas en el mercado o fabricarlas la propia empresa. Para ello tiene pues unos datos, ¿no? Sabemos que se dedica a producir 8.000 unidades, que tiene unos costes fijos, unos costes variables medios, que en este caso pues me dice que es 1 euro el logo, 1 euro la caja, por lo tanto los sumaré y serán 2. Y si opta por comprarlo, pues cada caja le va a costar 4 euros. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, vamos a calcular el coste de compra y luego vamos a ver cuánto le cuesta producir. Producir o fabricar. Muy bien. Pues empezamos. Coste de compra será precio de compra por las unidades. El precio son 4 euros y las unidades son 8.000. Esto me da 32.000 euros. Os voy a señalar que la información la he cogido de aquí. 4 euros, 8.000. Coste de producción o de fabricación. Pues será el coste total, que es coste fijo más coste variable medio por Q. Acordaos que el coste variable medio lo tengo que multiplicar por la producción. Y esto será costes fijos 20.000 más coste variable medio 2 y el volumen de producción 8.000. Os indico los datos. El 20.000 está aquí, la producción 8.000 y los costes variables medios 2. Por lo tanto, esto me dará 36.000 euros. Vamos a destacar coste de compra 32.000, coste de fabricación 36.000. Por lo tanto, ¿qué le compensa más a la empresa? En este caso vemos que el coste de compra es inferior al coste de fabricación. Por lo tanto, optará por comprar. Seguimos con el apartado B. Nos dice a partir de cuántas unidades le interesaría a la empresa fabricarlas. Pues lo vamos a hacer utilizando la fórmula del umbral. Por lo tanto, tenemos que el umbral es igual a los costes fijos dividido entre el precio menos coste variable medio. Coste fijo hemos dicho que son 20.000. El precio será de 4 y el coste variable medio 2. Esto nos da 10.000 unidades. Vamos a destacarlo, umbral 10.000 unidades. Como vemos en esta tabla, por encima del umbral lo que le va a interesar a la empresa es producir y por debajo del umbral lo que le va a interesar a la empresa es comprar. En este caso el umbral son 10.000 unidades y en el apartado A decía que el volumen de unidades era de 8.000. Como estábamos por debajo del umbral, interesaba comprar. Lo hemos verificado mirando cuánto me cuesta comprar, cuánto me cuesta fabricar y ya lo habíamos visto, pero también se podría ver desde este lado, desde este punto de vista. En el último apartado, el C, lo que me pregunta la empresa es qué precio tendría que ser aceptable para que le interesara comprar en lugar de producir. Entonces, la situación de comprar que tenemos aquí, vemos que
el coste fijo más el coste variable medio por Q, es decir, el coste total tiene que ser mayor que el precio por la cantidad. Por lo tanto, yo quiero encontrar el precio para que esta situación se produzca. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo sé que precio, para que ocurra eso, precio por Q tiene que ser menor que el coste fijo más el coste variable medio por Q. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner todos los datos que tenga. El precio no lo tengo porque es incógnita, pero sí que las unidades las tengo aquí, 12.000. Por lo tanto, será precio por 12.000 y sé que esto tiene que ser menor al coste fijo. El coste fijo son 20.000 más el coste variable medio, que eran 2, por Q, que son 12.000. Si despejamos, nos da 12.000P, tiene que ser menor a 44.000. P tiene que ser menor a 3,67 euros. Pues ya tendríamos el último apartado. Lo vamos a destacar y ya habríamos terminado todos los ejercicios. Espero que haya quedado todo muy claro. Gracias.